Bueno, principalmente, como ustedes decían, este traslado ya se concretó y se suman a los más de 50 genocidas que ya tenían esta posibilidad de estar en una cárcel de privilegio en Campo de Mayo, un predio militar donde funcionaron al menos 4 centros clandestinos, ¿no?, durante la última dictadura, así que por eso decimos que de centro clandestino pasó a ser una cárcel VIP para genocidas. Y básicamente esto no lo decide ningún juez, tal como ustedes lo mencionaban, lo decide directamente el Servicio Penitenciario Federal, con lo cual no hubo instancia en la que poder presentar una oposición por parte de sobrevivientes, familiares, fiscalía. Así que es un hecho que ya se concretó y la verdad es que nos lleva a bastantes reflexiones. Por un lado, de este grupo, más de la mitad estuvo en la reunión con la Libertad Avanza en el penal de Seix el año pasado. A estos diputados y diputadas del oficialismo les facilitó las condiciones para la reunión la misma mismo Ministerio de Seguridad, es decir, Patricia Bullrich también vinculada a facilitar esa visita. Sabemos que en ese momento, porque lo han reconocido incluso diputados que participaron como Lourdes Arrieta, que bueno, será recordada como la del patito y la que tuvo que googlear a Astiz, pero que también fue parte de esta visita. Ella misma dijo que hubo un proyecto de indulto, es decir, este plan de impunidad existía y entendemos que esa foto de Seixas generó condena social como para evitar que sean liberados. Pero evidentemente necesitamos reforzar la condena social para que ningún genocida tenga cárcel de privilegio de por sí, pero además que no sea tampoco en nombre de la supuesta reestructuración de las cárceles, que sabemos que no van a mejorar ni un poco con este traslado de genocidas y que casualmente lo concretan días después de lograr dictamen de mayoría del oficialismo en el proyecto de la baja edad de imputabilidad, ¿no? Así que nos parece que nada deja de estar unido a lo que en general este gobierno viene haciendo. Giselle, sabemos que entre los beneficiarios de esta medida, bueno, se destaca por su abyecta fama Astiz, pero hay otros 18 represores también que van a ser beneficiarios de esta medida. ¿Podrías describirnos algunos de los destacados, con qué prontuario cuentan, para recordarles a la audiencia también de qué nombres estamos hablando? Sí, claro. Bueno, a ver, en particular les voy a decir, vamos a separarlos si se quiere por causas, que es como en nuestro país se juzga, que tiene que ver con mayoritariamente la división por centros clandestinos. Tenemos un grupo que pertenece a la ESMA, además de Alfredo Astiz. Tenemos dentro de este grupo a Antonio Parnías, tenemos también a Donda, tenemos a González, tenemos a Radiche, que básicamente todos ellos tienen condena, algunos tienen algunas causas aún abiertas todavía, como el caso Raiche, por ejemplo, en materia de robo de bienes, pero González está condenado, además de los delitos de lesa humanidad que en general tienen los genocidas de la ESMA, como el secuestro, las torturas, el homicidio, los vuelos de la muerte. Tiene también la condena por delitos sexuales, al igual que Donda tiene condena en la participación de la apropiación de su sobrina, es decir, estamos hablando de ese tipo de delitos. Tenemos también condenados del circuito represivo ABO, Atlético, Banco, Olimpo. Tenemos condenados también dentro de lo que fue el Plan Cóndor, no solamente un militar uruguayo, sino también, por ejemplo, Antonio Raúl Guglielminetti, quien tiene condena en el centro clandestino Orleti, en la escuelita, tiene distintas condenas en nuestro país. Tenemos también condenados en el marco de lo que se tramitó en Rosario por la causa FESED. Es una variedad la que tenemos y que básicamente no solamente marcamos que esto no resuelve de verdad la situación de las cárceles, esto es un beneficio para quienes cometieron los crímenes más graves y tienen condena judicial, tienen condena social, la tienen a nivel internacional, pero quería agregar también que son los que hoy nos tienen preguntando dónde están los nietos, porque ellos saben dónde están y no lo dicen, son los que también tienen a miles de familias sin una tumba, porque ellos saben dónde están los cuerpos y no lo dicen. Entonces, cuando hablamos de nombres y las condenas, hablamos también del silencio que mantienen sobre las víctimas de esos delitos, ¿no? Giselle, una de las tantas demandas de familiares, sobrevivientes y querellantes es que los genocidas vayan a una cárcel común. ¿Qué tipo de beneficios tendrían estos 19 represores en Campo de Mayo? Porque se habla de una cárcel VIP, pero para que nos cuentes un poco qué significa esto de la cárcel VIP. Sí, previamente eso, si se quiere, un marco de esto. Nosotros siempre hemos hablado de justicia y no de venganza, hemos siempre resaltado que no somos lo mismo, nosotros no secuestramos a sus familiares, no torturamos, no violamos, no robamos a sus bebés, y en ese marco jamás hemos dicho que se pudran en una cárcel, que es una frase que tal vez se usa bastante y nos distanciamos. Entendemos que
Cuando fuimos a los juicios, fuimos a condenas de cumplimiento efectivo en cárcel común con todos los derechos y garantías. Entonces, dicho esto, sabemos que las cárceles comunes tienen asistencia médica, tienen las condiciones para que estas personas continúen su vida en cumplimiento de condena en una cárcel común. Los beneficios que pasan a tener en Campo de Mayo son casi estar presos pero no estar en una cárcel, ¿no? Para tener una dimensión, tiene campo de deportes, tiene quincho para hacer asado, tiene celdas particulares, tiene, en lo que tiene que ver con estas canchas, distintos tipos de deportes posibles, tiene otro régimen de control para las visitas. Cuando se conoció la visita de de diputados a genocidas en Ezeiza, supimos también que había habido alguna Campo de Mayo, que básicamente no se enteró nadie en ese momento. Es decir, que es como un lugar en donde entendemos que van a tener mayor margen de maniobra, de encuentro, de reunión, que no es que esté prohibido reunirse, pero sí que efectivamente tienen condiciones en las que entendemos que si bien se está cumpliendo la condena en materia de años, no en materia de cárcel común, algo que es lo que debería suceder, ¿no? Ahí después hay algunos, por decirlo de modo, privilegios más que se fueron conociendo como pedidos que supuestamente quieren hacer. La verdad es que nosotros no tuvimos acceso a eso porque lo piden al servicio penitenciario, pero sí tienen acceso a cosas que un preso en una cárcel común no tiene. Y lo que preguntamos es por qué este gobierno considera que estos genocidas tienen que tener un privilegio. Recordamos también, decía que ya más de 50 estaban en este lugar y esto no es solo de este gobierno, con lo cual eso es algo que también resaltamos. Siempre hemos reclamado que sea en cárcel común y de cumplimiento efectivo de la condena, no es que estamos solamente haciéndolo ahora. Y por otro lado, recordamos también que una gran cantidad de investigados por delitos de lesa humanidad y o condenados están en libertad, y más del 80% de los que tienen la detención, tanto previo al juicio, durante el juicio o en cumplimiento de condena, más del 80% ya tiene el beneficio del arresto domiciliario. Entonces, la verdad es que la población de genocidas en cárcel común hoy es baja. Y básicamente eso nos preocupa, porque entendemos que con un gobierno como este, que reactiva el plan económico de la dictadura, que cuando no niega esos crímenes los reivindica, los justifica, ¿qué mensaje le están dejando a, por ejemplo, quien le disparó en la cabeza a Pablo Grillo y lo dejó todo este tiempo luchando por su vida? Que después, tal vez durante muchos años tenga impunidad y que eventualmente si lo condenan va a tener una cárcel de privilegio. Para nosotros le están hablando también al aparato represivo de este gobierno cada vez que hay un acto o de beneficio o de impunidad para genocidas. Así que por eso hacemos este llamado de atención también, no es solo el pasado y esa historia, es también el presente que este gobierno está básicamente consolidando. Bien, en este sentido, este año se cumplieron 49 años de la última dictadura militar y en este contexto que un poco contabas con el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos, muchos funcionarios abiertamente negacionistas, ¿qué balance puede hacerse con esta última noticia, ¿no?, que nos lleva a la nota de hoy? Uh-huh. La verdad es que nosotros, si bien seguimos señalando que este gobierno es negacionista y que incluso decíamos, ¿no?, justifica estos crímenes, pongo un ejemplo muy claro para pensarlo. Si bien obviamente que uno tenga un familiar que haya participado en el terrorismo de Estado no implica que uno no pueda tomar distancia, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo todo lo contrario. En este caso, su tío, estamos hablando de Ernesto Guillermo Villarruel, llegó a estar procesado por delitos de lesa humanidad cometidos ni más ni menos que en el Vesubio. No llegó a ser juzgado porque fue apartado por motivos de salud y falleció impune, pero es casualmente el centro clandestino donde estuvo Héctor Germán Westergel con otro gran número de víctimas, ¿no? Entonces, nos parecía bastante simbólico esto, ¿no? Mientras tenemos un país que llenó las salas viendo 1985 o que hoy no para de hablar del Eternauta, tenemos un gobierno que está básicamente retrocediendo décadas, decíamos, en materia económica, en materia de derechos laborales, sociales, culturales, y en ese sentido sabíamos con qué se venía en términos ideológicos y básicamente en su constitución también de qué representan sus ideas. Básicamente, si con Macri tuvimos un 2x1 o un intento 2x1, no nos sorprendía que este gobierno vaya por más, pero creo que nos tenemos que quedar con la parte en la que hoy estamos hablando muchísimo o en muchos lugares
de la búsqueda de los nietos gracias al Eternauta, o que estamos nuevamente hablando de, bueno, básicamente el rechazo que tiene la posibilidad de que los genocidas salgan. Tal vez este paso intermedio que hicieron entre soltarlos con un 2x1 y mandarlos a una cárcel de privilegio no logra, ¿no?, esa repercusión masiva como si fue el 2x1, que hasta generó que los propios hijos de genocidas salieran en ese momento. Recordarán que fue como el momento de emergencia más fuerte en la escena pública, ¿no? Ni sus hijos querían que estén de vuelta en sus casas. Y la verdad es que lo que nos genera es, bueno, un llamado a atención muy fuerte, ¿no? Cómo seguimos consolidando la memoria, los mecanismos de no repetición, cómo generamos también instancias en las que eso se una hoy con lo que es un recrudecimiento de la violencia institucional, porque entendemos que son hechos que van en continuidad. Cómo hacemos con un plan económico que hoy está dañando a todas las familias, salvo muy pocas. Cómo hacemos con lo que está sucediendo con las jubilaciones indignas, que además de no mejorarlas, la respuesta es la represión. La verdad es que todo el tiempo estamos alrededor de algo que, si bien son los 49 años, el 24 de marzo, y el año que viene serán los 50, y es también muy emblemático, todos los días estamos interpelando, porque para nosotros muchos de los derechos que hoy vemos retroceder tienen que ver con las luchas históricas, pero también el querer una sociedad justa, libre, solidaria, soberana, es parte de la lucha de los 30.000. Giselle, te quiero preguntar desde tu experiencia, ¿cómo se abordan los desafíos para transmitir esa memoria y la apropiación de esa historia a las nuevas generaciones? Y la verdad es que es complejo, porque primero encontramos que hay muchísima instalación de un sentido, si se quiere, nuevamente demonizador, ¿no?, de los organismos. Hay como una banalización de ciertas palabras, ¿no? Entonces es un poco complejo cómo volver a involucrar, si se quiere, a la juventud en algo que hoy les debe quedar lejano en el tiempo, que han visto que es discutido desde un gobierno en un número, pero sin hablar de las historias. La verdad es que es una complejidad que entendemos que existe y que pensamos muchísimo y vamos encontrando estrategias. Hay algunas cosas que a veces nos permiten acercarnos más directa o indirectamente, y por eso contenidos como la serie del Eternauta en este caso nos permitió reinstalar, por ejemplo, no solo que hijos buscan hermanos y abuelas buscan nietos, sino que desde hijos buscamos sobrinos y las abuelas buscan bisnietos, ¿no? Esa generación está interpelada también en todo eso, al igual que en muchísimas otras instancias que vamos intentando profundizar. La verdad que entendemos que es complejo, también porque hoy básicamente es muy difícil que tengamos lugar en las agendas de los medios masivos, y eso a veces hace que solamente se hable de estos temas en momentos muy puntuales y sin ir tal vez al cotidiano de estas búsquedas que siguen, pero también no solo por las búsquedas que siguen, sino porque para nosotros es importante entender que tal vez quienes vayan a votar este domingo lo hayan hecho el domingo pasado y vayan todas las veces que vayamos este año, están eligiendo algo, están eligiendo entre una democracia, están eligiendo entre otros proyectos que también acompañan ideas en común, y otros proyectos que realmente no están defendiendo la democracia a modo institucional, ¿no? Entonces, la interpelación hoy está, entendemos, bastante compleja, nos lleva muchísimos desafíos, pero estamos intentando pensar esas estrategias, construirlas, ver qué funciona, qué no funciona, intentando nuevamente, ¿no?, interpelar desde lugares que nos llevan también a dar discusiones que tal vez son necesarias y no estaban resueltas. Estamos ahí como en un trabajo permanente, porque efectivamente entendemos que no solo no es el pasado por quienes todavía falta que encuentre su identidad, sino porque efectivamente suceden muchísimas vulneraciones de derechos a diario y no podemos ser indiferentes. Bueno, ¿cómo deconstruimos, cómo desarmamos esa indiferencia? Encontrándonos, debatiendo, informándonos y sobre todo pensando una realidad en conjunto. Bien, Gisela, a modo de cierre, y bueno, habías nombrado al Eternauta y cómo también hay ideas, valores o, bueno, algunos resquicios para que estas ideas que van contra el individualismo, que van contra el negacionismo,
se colen, ¿no?, en la agenda, ya sea por una ficción o por cualquier medio, lo que importa es que se ponga en debate. ¿Qué reflexión, por ejemplo, te hace que a partir de una serie se extuplicaron, ¿no?, los llamados, las consultas a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Cómo ves esto a modo de reflexión final? Yo creo que es esperanzador, digo, y hoy por hoy la vara de la esperanza está muy baja, ¿no? Pero me parece que es esperanzador, porque me parece que hoy podamos volver a poner de manifiesto esto, ¿no? Que hay muchísimas más consultas, no solo de quienes dudan de su identidad, porque nacieron entre el 75 y el 83, sino porque tienen información para aportar, que eso también es importante. Si tienen información, se resguarda las fuentes, si son del círculo cercano a la persona con dudas, la posible persona apropiada, acerquen la información, que no se dice quién la trajo, para resguardar también eso. La verdad es que creo que es esperanzador en cuanto a que un producto comercial y masivo nos permita seguir hablando de identidad, nos permita seguir contando que las familias y las abuelas que quedan continúan en la búsqueda. Entonces, creo que es importante, sobre todo porque tenemos un gobierno que desmanteló políticas de Estado de búsqueda de los nietos, eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y es muy importante que el Estado siga acompañando con políticas públicas, es muy importante que las abuelas se sientan acompañadas, es muy importante que nos involucremos, porque cada vez que aparece un nieto, una identidad restituida, nos alegramos todos, pero la búsqueda también necesitamos que se fortalezca en conjunto. Así que por nuestra parte encontramos importantísimo que sigamos siendo la sociedad del nunca más, que sigamos siendo la sociedad de la memoria, de la verdad, de la justicia, y lo manifestemos en las calles cuando salimos, en las redes cuando comentamos, en los espacios en los que nos encontramos, y porque si bien desde los organismos y desde las políticas que aún quedan de Estado concentramos la búsqueda de los nietos y nietas, todos somos buscadores de alguna manera, ¿no? Todos tenemos tal vez la posibilidad en nuestro trabajo, en nuestro club del barrio, en un grupo de amigos, tener a alguien de los que estamos buscando, y necesitamos que eso llegue. Así que nos dio una esperanza de entender que lejos de ser la sociedad que tal vez demoniza como el gobierno a quienes se comprometen con una sociedad más justa, como lo fue Westergel, como lo fueron sus hijas, como lo fueron sus yernos, nos encontramos con una sociedad que está levantando esa bandera, más allá de que el gobierno intente hacer creer que el Eternauta es otra historia. La historia del Eternauta es en gran parte la historia de este país.